Bienvenidos una semana más a Palencia Singular. En esta ocasión comenzamos viajando hasta Carrión de los Condes, hasta San Zoilo. Es un placer estar con ustedes una semana más. Hoy desde un paraje singular de la provincia. Estamos en un ambiente inigualable porque nos hemos venido hasta Carrión de los Condes, ni más ni menos que al Hotel Real Monasterio de San Zoilo, donde nos va a recibir José Antonio Perrino. ¿Qué tal? Hola, encantado de teneros en vuestra casa. Pues muchísimas gracias por la invitación y por abrirnos las puertas para poder conocer un lugar que es emblemático porque va a cumplir dentro de nada 25 años y fue pionero en su día. Exactamente, concretamente el día 26 de diciembre se cumplieron los 25 años en que abrimos el primer restaurante, que es el Comedor del Abad, y pocos días después, el día 6 de enero, el segundo restaurante, que es el Comedor de las Vigas, y así paulatinamente fuimos ampliando las instalaciones, con lo cual el año que viene va a ser todo de celebración, del 25 aniversario. Casi que nos hemos hecho ya un poquito mayores de edad. Mayores de edad ya y un poquito más, ya en 25 años, en la flor de la vida, se puede decir. Efectivamente, porque cuando uno tiene entre 25 y 35 años es cuando puedes con todo, no hay nada que se te ponga por encima, así que empieza nuestro tiempo. Le comentaba al principio que fue un lugar pionero, nos contaba que vino gente de muchísimos lugares para ver el proyecto que habían hecho. Efectivamente, porque cuando esto se empezó hace 25 años, hasta ese momento no había nadie, ninguna empresa particular, que hubiese puesto como recurso turístico un monumento nacional. Hasta ese momento solo era patrimonio del Estado, el que cogía edificios históricos como este y los convertía en paradores. Hasta ese momento no había ninguna empresa que se decidiese. Entonces fuimos nosotros los primeros y a partir de ahí fueron viniendo, pues concretamente ese mismo año, pues gente del gobierno de Aragón, de Andalucía, de otros sitios, para ver qué demonios estábamos haciendo, qué inventos se nos había ocurrido. Y a partir de ahí es cuando han surgido pues todas las recuperación y puesta a trabajar para el turismo todos los edificios históricos para que no sean costosos al contribuyente, sino que contribuyan por sí mismos a mantenerse en pie. Fueron un ejemplo en su día y lo siguen siendo, porque hay que decir que TripAdvisor, que es una de las webs más importantes a nivel mundial respecto al turismo, al menos en España una de las más importantes, les ha reconocido como el que tiene la mejor calidad-precio de toda Castilla y León. Así ha sido. De hecho, pues ha sido antes de ayer cuando nos lo comunican a nosotros. Ayer ha salido ya a los medios de comunicación. Han escogido un hotel en cada comunidad autónoma como representante de la calidad y nos han elegido pues como el mejor hotel en relación calidad-precio, con una diferencia de en torno a un 30% sobre el resto del mismo nivel, con lo cual, bueno, pues para nosotros es un motivo no solo de orgullo, sino porque supone dar a conocer no solo San Zoilo, evidentemente, sino Carrión y la provincia de Palencia a nivel internacional, y eso es de agradecer. Pues vamos a conocer, porque los precios son baratísimos y lo que vamos a conocer es todos los encantos, toda la calidad que tiene aquí el Real Monasterio de San Zoilo, así que vamos para adentro. Vamos adentro. Acceder a un comedor como este para celebrar un banquete es como viajar en el tiempo, en cierta manera. Sin en cierta manera, porque este comedor es un comedor del siglo XVI, es el refectorio, que fue el lugar en el que antiguamente comían los monjes. Nosotros lo que hemos hecho en el edificio del monasterio es mantener los usos para los que fue creado y construido. Es decir, el refectorio era el lugar donde comían los monjes, hoy sigue siendo el lugar de comida, y concretamente, como es tan grande, le dedicamos exclusivamente pues, para celebraciones, banquetes, sobre todo para bodas. Por ejemplo, es que ahora que está tan de moda con todas las series y demás, Juego de Tronos y todo esto de la Edad Media, por ejemplo, si alguien quiere celebrar su boda en un entorno como este, o la comunión, o un bautizo, ¿verdad? Cualquier tipo de celebración multitudinaria, pues puede comer en un sitio en el que comían los monjes de la Edad Media. Efectivamente, al entrar a la puerta estamos haciendo como un viaje en el tiempo. Regresamos a un lugar que, concretamente el que nos encontramos del siglo XVI, en el que nos asomamos a la historia, y no solo nos asomamos, vivimos nuestra propia historia en un lugar histórico. Imagino que también pues, el servicio impecable, pues, esa garantía de la que hablábamos de TripAdvisor también incluirá, imagino, ¿no? todo lo que tienen, toda la atención al cliente y demás, que es importante. Efectivamente, ellos cuando hacen estas valoraciones, pues lógicamente se informan de cada sitio y están viendo lo que se da y lo que se cobra. Entonces dice, bueno, pues esto que se da y se cobra esto, dice, pues es lo mejor. Y es lo que nos ha dicho TripAdvisor. Vamos a seguir por el paseo porque aparte también tienen un restaurante-bar más pequeñito, no para celebraciones tan grandes. Es el restaurante que tenemos abierto a diario, que ocupaba
lo que era el antiguo desván que estaba justo encima de las cocinas. Bueno, pues en lugar de ser ese desván, que como tiene una calidad de maderas, que lo vamos a ver ahora mismo, espectacular, y es tan original, pues hemos hecho ahí el restaurante. Justo debajo está la cocina y encima está el lugar donde comer lo que elaboramos en la cocina. Estamos, José Antonio, en un restaurante con sus peculiaridades y con su historia también. Efectivamente, sobre todo peculiaridades porque pues, las vigas, ¿no? Y las alturas, o sea, pero no es que lo hemos hecho a propósito, hemos conservado tal cual la estructura porque estamos en el sobrado, que se dice en algunos sitios, o el desván, que decimos en Palencia, de las cocinas del antiguo monasterio. Actualmente las cocinas están abajo y antiguamente las cocinas estaban abajo, o sea, hemos mantenido todas las cosas como decíamos antes en el refectorio, ¿no? Y esto era pues donde se guardaban las frutas, era un poco el almacén, la despensa, ¿no? Y al arreglar la parte de abajo, pues tuvimos que arreglar esta y al ver que esto quedaba así, pues dijimos, ¿aquí qué hacemos? Pues lo que mejor podemos hacer, si abajo hacemos la comida, aquí la servimos y hicimos el restaurante aquí. Un restaurante que abre todos los días y que todos los palentinos pueden venir, somos de buen comer, a comer muy bien. Efectivamente, y no solo los palentinos, porque por suerte lo que nosotros intentamos es que venga gente de fuera para que los ingresos nos vengan de fuera, de extranjeros, sobre todo de Europa, incluso están pasando ya mucha gente pues de América, de Estados Unidos, Canadá, de Asia, sobre todo coreanos, y lo que les ofrecemos es los productos básicamente de Palencia, bien sean de huerta, de carnes. Nosotros damos lo que hay aquí, no damos lo que hay fuera, que si alguien lo quiere también lo damos, ¿no? Pero entendemos que la gente que viene aquí viene buscando lo que nosotros producimos en nuestra tierra y en nuestros campos y en nuestras ganaderías, y eso es básicamente lo que centramos el restaurante. A la hora de ver las habitaciones, también hay que decir que se mantienen cosas antiguas, pero también con las últimas tecnologías y con todo. Evidentemente, no podemos meter hoy a un cliente, a un turista, en una celda de un monje como fue en el siglo XVI, porque entre otras cosas pues no había baños, ¿no? Entonces, en el mismo espacio hemos adaptado y hemos puesto pues, todas las comodidades que cada uno de nosotros tenemos en casa, incluso un poquito mejor, ¿no? Y, por ejemplo, pues la puerta original de la celda de un monje, aquí entraríamos al lado de un monje, pues ahora entramos a una habitación. Vamos para adentro y nos vamos a encontrar, va a ser una mezcla temporal, podemos decir, ¿verdad? Porque vamos a encontrar cosas antiguas de siempre, pero también las últimas comodidades. Vamos pasando, vemos que es muy amplia. Exactamente. Este espacio que ahora tenemos para esta habitación ocuparía lo que anteriormente ocupaban dos celdas de monjes. De hecho, si vemos, tienen dos huecos con dos puertas de entrada y aquí pues vendría la división para una celda y otra. O sea, en el espacio de dos hemos hecho una. También las comodidades para los turistas, para los clientes del hotel, pues el wifi gratis, vemos tele, vemos de todo, ¿verdad? Efectivamente, aquí tienen pues para encontrarse como su casa, porque nosotros tenemos la idea de que cuando alquilamos una habitación o vendemos una habitación y el cliente quiere una habitación, está alquilando su casa, aunque sea solo para un día. Entonces, su habitación es su casa para ese día o para los días que quiere, ¿no? Entonces, tiene que tener de todo lo que tiene en su casa o un poquito más. Estamos ante una de las joyas, no solo de San Zoilo, no solo de la provincia de Palencia, porque nos contaba José Antonio que este claustro es único en Europa y nos va a explicar por qué también en el mundo. Efectivamente, es único en su estilo en Europa, es de gótico en transición al Renacimiento. ¿Y por qué en el mundo? Bueno, pues porque el gótico solo existe en Europa. Si este claustro es el mejor de Europa, luego concluimos que es lógicamente también el mejor del mundo. Y es el mejor por la calidad y la cantidad de esculturas que tiene. Es un claustro que mide 33 por 33 de lado y en todas sus bóvedas tiene 264 esculturas que nos cuentan toda la historia de la revelación, desde los primeros patriarcas del Antiguo Testamento, Adán y Eva, con los que empieza el ser humano esta historia según la Biblia y la revelación, hasta con la genealogía de Jesucristo, hasta llegar a Jesús. Y después lo que nos dice es, bien, toda esta que es la historia del mundo, y para esto ha servido el mundo, para hacer presente la venida de Cristo, el Salvador, nosotros
que somos los monjes benedictinos, somos los que hemos transmitido toda esta cultura al mundo actual. Es decir, nosotros somos los que han mantenido encendida la vela, por así decirlo, de la cultura, de la historia, de todo. Y por eso es el mejor del mundo. ¿Qué influjo ejerce el Camino de Santiago sobre San Zoilo? Pues es total y absoluto, es básico, porque la afluencia de peregrinos es cada año, por suerte, mayor, porque estamos ofreciendo, por eso lo reconoce también TripAdvisor, ¿no? Una calidad con un precio muy asequible, pero no solo eso, es porque cuando viene el cliente a nuestra provincia de Palencia, y no hablamos solo de San Zoilo, lo que encuentra es, además de los monumentos, que son riquísimos, es lo que muy importante, sobre todo se encuentran con la gente, la calidad de la gente. En el Camino de Santiago, la gente de los pueblos está acostumbrada durante siglos a ver pasar por la puerta los peregrinos, pero no les dejan solo ver pasar, no solo hablan con ellos, sino que si el peregrino les pide agua, no solo le da un vaso de agua, le mete en su casa, venga usted, siéntese, tome el vaso de agua, tomamos algo. Es decir, es la calidad humana de las relaciones lo que nos hace distintos y nos hace dar mayor calidad. No solo el sitio que tenemos, sino lo que nosotros hacemos, nuestra calidad humana. Nos ha explicado muy bien todo, son muchísimos más los secretos, hay mucho para descubrir, así que podemos terminar invitando a todos los palentinos que pueden pasarse a comer divinamente, a pasar un fin de semana, a pasar algún día entre diario, o a celebrar un banquete, una boda, un bautizo, cualquier celebración, ¿verdad? Muchísimo lo que ofrece San Zoilo a todos los palentinos y fuera también. Efectivamente, y no solo también eso, a descubrir parte de la historia, porque necesitamos algunas veces descubrir nuestro pasado para poder saber dónde estamos y así tener claro dónde queremos ir. Y de Carrión viajamos hasta Villamuriel de Cerrato para hablarles en esta ocasión de teatro aficionado. Nos hemos venido a Villamuriel de Cerrato, lo voy a decir bien, que si no empezamos ya trastabillados. Y lo que tenemos por delante, aunque ya ha empezado, es mucho que contarles, porque estamos ante la 30ª edición, la edición número 30, ni más ni menos, del Festival de Teatro Aficionado de Villamuriel de Cerrato. Estamos con el alcalde, vamos a hablar en primer lugar, Jesús María García, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues imagino que un espíritu que se mantiene intacto, un compromiso con la cultura desde la corporación. Sí, desde hace 30 años. Yo creo que fue una idea muy buena de los pioneros, de los equipos de gobierno de entonces. Pusieron en marcha una cosa que entonces se llamaba Semana del Teatro y que después, con el tiempo, ha sido el certamen. Y ahí estamos manteniendo ese espíritu pionero y, bueno, pues conservándole y llegando ya a la 30ª edición. Han tenido 3 obras, todavía faltan otras 3 por delante y, bueno, muy importante destacar que todos los palentinos que quieran venir pueden venir, pero que tienen que andar avispados con las entradas porque los aforos están siendo muy grandes. Sí, hemos llenado un día y los otros 2 días hemos estado casi a punto. La verdad es que da gusto venir si las obras empiezan a las 7:30, a las 7 ya hay unas colas impresionantes y la gente está como loca por venir. La verdad es que es un caramelo muy apetecible porque tenemos unos precios muy populares, una entrada por 3 euros por una obra de teatro, aunque sea aficionado, pero merece la pena pasar una tarde de domingo, así ya de noche, muy bien, lo pasamos, sí. Muy importante también destacar respecto a ese compromiso en la cultura, además el compromiso con el teatro aficionado, que es pues, con la cultura desde más abajo, la que puede hacer cualquier ciudadano de a pie, ¿verdad? Y estar vinculado a ella durante todo el año ensayando. Sí, evidentemente
Es distinto la programación con grupos profesionales, aunque de ese tema sabe mucho más Rubén, el concejal de Cultura, y que es además el alma mater que mantiene ese espíritu. Pero sí, el compromiso con los grupos aficionados yo creo que tiene otro gusto, ¿no? Tiene otra historia, ¿no? El ver grupos ensayando también es otra historia, desde mi punto de vista. Pasamos a hablar ahora con Rubén Alonso, es el concejal de Cultura, además teniente alcalde de Villamuriel de Cerrato y, como nos ha dicho el propio alcalde, alma mater que mantiene viva esta llama. Bueno, esa es la idea porque es lo que me corresponde a mí como concejal de Cultura. Pero bueno, es verdad que el trabajo del equipo de gobierno, el actual y todos los anteriores, es fundamental para que esto se mantenga así. De hecho, es más, es una idea nuestra que al ser el 30 aniversario y ser una fecha especial, bueno, pues el último día queremos darles también un pequeño homenaje a todos los concejales de Cultura que han hecho posible que este evento llegue a la 30ª edición. Pues seguro que es una ceremonia muy bonita que será el último de los domingos. Eso es, el día 26 de noviembre. De momento, por delante tenemos los próximos 3 domingos, 3 obras de teatro, luego charlamos también de las 3 que ya han pasado, pero para los que nos están viendo, que seguro que dicen, pues una de las casi 400 butacas que tiene, quiero que sea para mí, pues que se vengan el domingo, ¿no? Pues nosotros estaríamos encantados siempre de recibirles. Además, es verdad, como ha comentado Jesús, hay que venir antes y comprar la entrada anticipada, porque es verdad que ahora mismo el aforo, que aunque es grande, lo estamos llenando. ¿Qué tenemos este domingo por delante? Justo este. Pues tenemos Auto, una obra de teatro de Retranca, vienen desde León, son componentes también del grupo conocido como Trejoviana Teatro, que ya han estado en otras ediciones, y bueno, trae una comedia con un hilo conductor muy interesante, que bueno, pues es muy importante que la gente al final esté pendiente de qué va la historia, y la verdad es que va a ser muy divertida. Imagino que todo el proceso de selección tiene que ser bastante complicado. Pues es muy complicado. Este año es un poco especial porque este año es el 30 aniversario. Lo que decidimos fue invitar a todas las compañías que han sido premiadas a lo largo de estos 30 años. Entonces se ha reducido algo más el número de compañías que se han presentado, pero aún así pues te toca visionar vídeos, hablar con ellos y demás, cuadrar fechas, y el trabajo es complicado. El trabajo es complicado, pero imagino que el nivel altísimo. El nivel es altísimo. Por mucho que se hable siempre del teatro aficionado, el teatro profesional, el teatro aficionado es magnífico. Y además, es verdad que nosotros tenemos la suerte de siempre contar con compañías de Palencia, de Valladolid, León y demás. Este año vienen también compañías de Madrid, de Valencia, y lo que es el nivel a nivel nacional es excepcional. Sí, muchas de las obras imagino que no tienen nada que envidiar a ninguna obra de teatro profesional, si lo denominamos así, ¿verdad? No, para nada. Si miramos a este domingo, no, el siguiente, ¿cuál es la siguiente obra? El siguiente viene Marujas, que viene de Madrid, vienen con una comedia negra, de humor negro, muy interesante. Además, cuando vimos la obra nos gustó mucho, bueno, por el tema que trata de las amigas, los secretos y demás, y bueno, va a hacer remover conciencias también, que es importante. Y para el último domingo, además de ese homenaje a todos los concejales de Cultura, ¿qué tienen preparado? Pues el espectáculo que trae el grupo Estrés de Quatre, que vienen desde Valencia, trae un espectáculo de Luthiers diseñado precisamente para entregas de premios, galas y demás. Y va a ser una comedia pues para reírnos todos juntos y sobre todo pues para aprovechar, pues para entregar los premios que se otorgan, para darles homenaje a los concejales y demás. Imagino que además muy de actualidad traer una obra de Les Luthiers, ¿no? Así que además que siempre han llenado en Palencia cuando han estado alguna vez o en las localidades cercanas, porque hay muchísimos fans de Les Luthiers. No sé, imagino que usted también, Jesús. Sí, claro, casi que por lo que me toca, ¿no? Generacionalmente, ¿no? Aunque todavía me sobrepasan, pero sí, por supuesto que desde jóvenes ya les conocía, sí. Respecto a las obras que han tenido estos fines de semana pasados, ¿con qué nos quedamos de cada una? ¿Qué les ha gustado más? Pues ha sido muy curioso el hecho de que la semana anterior a esta se llenara por completo, porque bueno, es una obra que se ha representado, que ha participado en otros certámenes también, y había mucho ambiente para venir a verla, y ha sido es distinta porque era como musical y demás, y ha llamado mucho la atención. La de este fin de semana anterior venía de Madrid, ha sido como más transgresora y más seria, más alternativa y demás. Y la primera, bueno, pues nuestro querido Lapsus de Palencia, que bueno, pues siempre están ahí haciendo que la gente pues pase un buen rato también. Pues muchísimas actividades, estas 3 que vienen por delante, y muy importante, bueno, ya ha destacado los precios, pero para recordárselo a todos, 3 euros nada más, muy baratito. 3 euros la entrada general, incluso tenemos descuentos de 1 euro menos para jubilados, discapacitados, parados y carne joven. Y carne joven, o sea que bueno, pues...
Sí, pues entradas muy populares para que prácticamente testimonial, ¿no? Más o menos, por decirlo la idea así. es eso, que sea un compromiso, que la gente venga al teatro por compromiso, y que valore lo que está viendo, sobre todo al tratarse de teatro aficionado, pero de esto se trata de que sea algo popular, claro, Sí. que pueda venir todo el mundo. Imagino, porque a veces se reparten invitaciones, luego la gente no viene, se queda medio vacío, es una pena porque hay mucha gente que quiere venir y se queda sin invitación, no puede venir. Sí, además en esto sí que somos bastante estrictos con el aforo, de tantas butacas, tanto aforo. Y la verdad es que, repito, es un caramelo venir a pasar a pasar la tarde con una obra de teatro, estas obras excepcionales desde mi punto de vista, y por este precio. O sea, Y además imagino que tenga muy buena acogida también entre gente del municipio, que venga mucha gente de Villamuriel. Sí, hay mucha gente ya que tiene como tradición el venir al certamen de teatro, es algo que ya que tienen reservado en su mente y en su cabeza, y hay de verdad unos hooligans, por decirlo así, en términos futbolísticos, ¿no? Hay de verdad forofos del teatro, sí. Lo más importante que creo que se nos ha olvidado, que no lo hemos comentado, la hora. ¿Empiezan todas a la misma hora? Todas a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. Desde las 7 empezamos a abrir y a las 6:30 empezamos a vender las entradas. Vale, pues muy importante para todos los palentinos. A las 6:30 tienen una cita en Villamuriel de Cerrato este domingo y los 2 siguientes, los 3 próximos fines de semana. Y ya lo saben que hay una programación excelente y además se celebra este 30º aniversario de la muestra de del certamen, perdón, es verdad, hay que llamar las cosas bien. Pues eso, ese certamen de teatro aficionado Villamuriel de Cerrato. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas. A vosotros, es un placer teneros aquí y a todo el que quiera visitarnos. Muchos lo estaban esperando, pues bien, ya está aquí Gonzalo Ortega para sorprendernos con sus historias. Bienvenidos amigos a un nuevo espacio de Palencia Singular. Hace unas semanas les comentaba los extraños topónimos menores, es decir, nombres de pagos, de caminos, senderos que hay en nuestros campos, y cómo esos nombres iniciales habían ido cambiando pues por transmisión oral y también por la pérdida de la memoria de por qué ya empezaron a llamar así. En aquella ocasión les hablaba sobre todo de topónimos o nombres con referencias eclesiales, ¿no? Cuando esas costumbres de entonces, en una sociedad muy sacralizada, existía, ¿no? el donar tierras, el donar tal, normalmente para beneficio de su alma. La gente donaba una tierra para que se dijeran misas o para que se dijeran mentaciones durante la misa o para encender la lamparilla o lo que sea. Eso dio origen pues a llamar a esas tierras, esos terrenos, pues con la donación. Pero claro, al perder ya esa costumbre y esa memoria, pues hay una transmisión oral y esa transmisión oral termina desfigurando esos topónimos. Pues bien, hoy les voy a contar alguna cosa más de este tipo. Ya saben que en muchos pueblos normalmente existieron lo que se llamaban los humilladeros. Los humilladeros eran o bien unos habitáculos, no llegaban a ser capillas, ni llegaban a ser ermitas, eran unos pequeños habitáculos apenas pues, 1 metro, 2 metros, todo más de ancho, y luego pues, ¿no? cubiertos generalmente, y en el fondo, en ese fondo de ese habitáculo, pues solía haber pues, un Cristo, una imagen de la Virgen, y sobre todo un Cristos crucificados, era lo que más se llevaba. Y esos se llamaban humilladeros pues porque se hicieron en las entradas o salidas de los pueblos, o la entrada y salida principal de los pueblos, pues para que la gente cuando emprendía viaje o iba al campo o tal, pues se humillara allí, es decir, rezara una jaculatoria, es una petición pues pidiendo
buen viaje o tal. Entonces, pues durante muchos años existieron esos humilladeros en nuestros pueblos, en algunos sitios todavía existen, y otra fórmula de humilladero, en vez de ser un habitáculo, pues era simplemente una columna, normalmente con una cruz final, y en la cruz pues la imagen o la talla de un Cristo. Allí, pues en vez de ser un habitáculo, pues era eso, es una cosa parecida a los rollos, pues una columna de piedra, y donde la gente, pues al pasar, pues se presignaba o se asignaba o hacía una ejaculatoria, en fin. Estamos hablando de una época de una gran, ya digo, sacralización de la sociedad que vivía muy pendiente de todas esas devociones y demás. Pues bien, algunos humilladeros se conservan. En vez de se tenía cierta devoción a ese Cristo del humilladero, y en vez de, pero claro, allí en ese habitáculo, pues no se podían tener cultos, porque en el sitio no había lugar. Simplemente, pues en la puerta, lo que era la puerta, solía haber unos óculos, unos agujeros en forma de ojos, por donde se veía la imagen y se hacía la ejaculatoria o la petición. Incluso pues solía haber también una ranura para echar una limosna, el que quería hacer una limosna, pues para pidiendo pues un buen viaje o una buena jornada. Y entonces, bueno, pero no había culto. Entonces, en algunos sitios la devoción a ese Cristo fue tan grande que se amplió. Se cogió ese pequeño habitáculo y se amplió hasta hacerlo una ermita ya con una capacidad suficiente como para hacer cultos y asistencia pública a ellos. Existen en nuestros pueblos. Y bueno, pues ahí en esos humilladeros, hoy día ermitas, normalmente se llamaban los Cristos del Humilladero, ¿no? En algunos sitios, cuando esos humilladeros se han derribado ya por abandono, por el tiempo, se han ido derribando, pues han cogido el Cristo y se lo han llevado a la iglesia para tener allí el culto a ese Cristo que sigue llamándose el Cristo del Humilladero. En otros sitios, el Cristo no se llamaba del Humilladero, sino se llamaba Cristo de la Guía. Por ejemplo, en Cubillas hace rato, el Cristo que estaba allí en el Humilladero era el Cristo de la Guía. El guía, pues bien, está bien claro, era para que les guiara en el viaje, les guiara en su trayectoria. Y bueno, pues ahí también se ha hecho una iglesia, una pequeña ermita, vamos, iglesia no, ermita, suficientemente hoy repuesta y adornada como para tener allí sus misas o sus devociones. Bien, pues ya les decía que al desaparecer esa costumbre del Cristo del Humilladero, de tener allí su pequeña devoción, al pasar por ese camino, salir o entrar, tal, pues esos humilladeros se abandonaron y se quedaron pues en ruina. De tal manera que veamos cómo se transforma el nombre de humilladero en algunos sitios. Por ejemplo, en Colmenares se llama esa zona el Olmilladero. Olmilladero. ¿Qué es Olmilladero? Pues seguramente que donde estaba el humilladero había unos olmos, olmillos, y hay una mezcla entre olmos y humilladero, y es el Olmilladero. En Villalba de Guardo, por ejemplo, el antiguo humilladero, donde estaba el antiguo humilladero, seguramente allí con algunas ruinas, hoy se le conoce, aparece en el catastro, como el meadero. El meadero. Quizá, pues eso, una ruina donde
donde ocultarse, o bien los chavales, incluso alguna persona mayor por necesidad, pues era un buen sitio para echar una meadilla. El meadero. Bueno, en Villalcázar de Sirga, el antiguo humilladero, la zona del antiguo humilladero se llama el Humarrero. Hace pensar que en esas ruinas pues seguramente se escondían los muchachos para echar sus primeros cigarrillos, o bien para hacer hogueras. Entonces los muchachos, sobre todo en invierno, cuando andaban por ahí y tal, pues era muy frecuente que buscaran un sitio donde hacer una hoguera y calentarse durante la tarde, después de salir de las escuelas y tal, pues hacía una hoguera para calentarse. Pues a lo mejor aprovechaban ese pequeño, pequeñas tapias que podía quedar por allí o ruinas, y hicieran allí sus hogueras o echaran sus cigarros. De ahí el humarrero, o sea que debía ser muy frecuente lo de haber humus. También en antigüedad se han derivado el antiguo humilladero como el hundidero. El humilladero, bueno, hundidero, bien claro aparece la razón, porque sería que el antiguo pequeño cubículo humilladero, pues se enruina, aquello quedó en un hundidero, el hundidero. Claro, no es que fuese un hundidero profesional que se hiciera allí, sino simplemente pues que aquella memoria, aquello no fue más que un trozo de aquel humilladero antiguo que se ha quedado, pues eso, en una zona, en un hundidero. Bueno, pues eso pueden ser una de las facetas en las que les contaba de cómo algunos nombres que tuvieron su origen, ¿verdad?, y que al perder esa memoria de... Claro, ya no se acordaban, las nuevas generaciones ya no se acordaban de que aquellas ruinas eran de un humilladero, pero sí les sonaba a lo mejor, porque los mayores todavía decían, sí, allí el humilladero, donde el humilladero, ellos lo oían por transmisión oral y al final buscaban algo que sonara parecido, pero que se identificara con la realidad actual. Es decir, que si aquello estaba hundido, pues era un hundidero, no era un humilladero. Y si aquello era un sitio donde se hacían las hogueras o tal, pues era el humarrero. Y si aquel sitio tenía olmillos y se llamaba olmillos y era humilladero, pues sería el olmilladero. Y si era un sitio muy propicio para descargar líquido, pues decía, bueno, pues el meadero. Bien, pues la próxima semana volveremos sobre el mismo asunto, pero tengan en cuenta que cuando vean ahí algún topónimo, algún nombre raro, pues tendrá su explicación tanto histórica como luego, pues, lo que podríamos llamar lingüística. Y así ponemos hoy el punto final a este Palencia Singular. Volvemos el próximo jueves, así que no se lo pierdan.